Después de esto, el Señor eligió a otros 72. Los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde quería ir. Jesús les dijo, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Ahí no entiendo por qué él está mandándolos a ellos que hagan todo eso, Sí, pero ¿de dónde van a recoger cosechas si ellos hasta ahora están llegando? ¿llegando a dónde? De que, pues a las ciudades donde van tienen que llegar a Sí, recoger. No está diciendo usted que llegan a a las recogerse. ciudades a recoger la cosecha. Pero ¿quién hizo ese cultivo? ¿Quién regó esa semilla para poder cosechar? Si ellos apenas están llegando. Sí, Eso es lo que no está, entiendo. sí, está muy chévere esta pregunta. Eso es lo ¿Qué que no dirían ustedes? entiendo. ¿Quién? Sí, claro, porque los está mandando a cosechar, no a cultivar, que es lo típico, ¿no? Pero a cosechar, ¿qué? ¿Quién sembró y qué sembró? ¿Qué va a decir? Pues el Señor Bueno, mi abuelita y Jesucristo, después Sebas. Jesús sembró. pues claro, Cevitas, cuando él empezó a hablar y a predicar la palabra, pues él empezó a sembrar, él fue el que empezó a sembrar. Y después envió a los discípulos a seguir lo que él había empezado, porque no podía ir a todas partes. Entonces, por eso mandó a esos 70 para que fueran de dos en dos a diferentes lugares, que llevaban la Sí, palabra y hacer lo bueno, mismo que él estaba haciendo. sí, Eso fue lo que él sembró y ya después tocaba recoger pues todas esas almas, todas esas palabras que se sembró en el corazón de todos los que le escucharon, que estaban también deseosos de seguirlo. Entonces esa es la cosecha. sí, sí. Mi abuelita dice que Jesús fue el que sembró, pero ahí en el inicio dice que él los envió a las ciudades donde él tenía que ir, o sea que Jesús no había ido a esas ciudades. ¿Quién más Por quiere eso, aportar? ¿Qué cosa, por abuelita? eso mandó a los discípulos a donde él no podía ir Por eso, para pero seguirlo entonces ahora. él no sembró nada todavía. ¿Quién más quiere Claro, aportar? cuando empezó a hablar, Pero él no habló en esas ciudades. por eso mandó a los discípulos porque no podía ir. Por eso, pero entonces no ha sembrado nada, nadie. Claro. Bueno, ¿quién más piensa? ¿Qué será esa cosecha? ¿Quién cosecha? ¿O qué cosecha? No, bueno, la pregunta es quién sembró. Y también qué tenemos que cosechar, ¿no? No, yo iba a decir ahorita era que, o sea, que sí, que la cosecha es como el último, pues, recoger el fruto, ¿no? Ya es como lo último de un proceso que se ha venido dando con cuidado, con esfuerzo. Yo tenía como dos opciones. Una ya la dijo doña Anita y tú la refutaste con que es que Jesús no había ido. Y pues sí me parece. Y otra es como que todo ese proceso no es tanto de Jesús, o bueno, sí, pero desde el principio de los tiempos, o sea, desde la promesa a Abraham, desde todo como casi que el Antiguo Testamento, como que están esperando un Mesías. Entonces, tal vez ese es el proceso, porque sí, sí es como claro que la cosecha es como el fruto final, entonces se me ocurre que de pronto pueda hacer eso, pero pues no estoy seguro. Sí, estoy pensando que Jesús fue enviado al pueblo, a Israel primeramente, ¿no? Y en su obra solo predicó a Israel. O sea, no se fue a los gentiles, sino cuando murió Jesús envió y ahora sí vayan a los gentiles. Entonces podríamos pensar que el pueblo de Israel, que fue siempre, pues fue un campo trabajado por Dios, podríamos decir. No sé qué piensan. Pues, o sea, sí, pero yo siempre he pensado que el pueblo de Israel fue, o sea, que el plan siempre ha sido para toda la humanidad, que justo le tocó a Israel, pues bueno. Sí, Yo creo que ellos, más que ir a cosechar,
es a mirar si ese acontecimiento donde estuvo Jesús, sí traspasó la ciudad donde ocurrió y si está en otras ciudades, si se ha oído algo, si se ha dicho algo de lo que él hizo, de lo que él dijo, de lo que él predicó. Entonces los manda a que vayan a mirar a ver qué resultados hay, si las ciudades se enteraron de lo que le pasó a él, de que él se inmoló en el mundo, y si no, pues que ellos inicien esa, esa tarea, ¿no? Yo lo que me parece a mí así, ¿no? Sí, está interesante, sí. Estaba pensando qué dice Lucas, o sea, el libro de Lucas respecto a esto. Y si se acuerdan, eh, Lucas ya nos habla de una siembra. ¿Alguien se acuerda de eso? Que ya hablamos de que hubo una siembra. Jesús contó acerca de una siembra, justamente. Entonces creo que no estamos tan lejos de la respuesta. Uy, Entonces pues Jesús empezó a contar, ¿iba a decir algo? no, que iba a preguntar que si la del sembrador. La del sembrador. Sí. Entonces Jesús cuenta la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla y la sembró en mucha parte. Y cayeron sobre distintos frutos y solo uno de ellos dio fruto. Entonces ya nos habló de una siembra. Nosotros siempre pensamos que justamente la siembra era la predicación que los discípulos iban a hacer. Pero ¿y entonces por qué lo llama cosecha o estamos haciéndonos un problema bobo? ¿Qué piensan respecto a la parábola del sembrador? ¿Ya fue sembrada antes la palabra de Dios? Porque si Jesús fue el que vino a traer verdaderamente la palabra de Dios, no pudo haber sido sembrada antes. Yo no he entendido la pregunta. Hablábamos que Jesús a los discípulos que los mandó a hacer todo lo que venimos viendo, los mandó a recoger la cosecha. Entonces mi abuelito preguntó, eh, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Quién sembró? ¿Quién sembró para que ellos recojan una cosecha? Y está muy buena la pregunta, la verdad. ¿Qué dijo ti? Está muy quedada. ¿Dónde dice que los mandó a recoger? Lucas 1, no, Lucas 10, versículo 1, dice, o versículo 2. Mm, bueno, espera, miro. Sí, es que ahí, por ejemplo, en Reina Valera traduce la mies, en otras versiones dice a la cosecha, los mandó a la cosecha, a recoger la cosecha. Eh, ¿Y eso no es lo mismo? ¿No es un mm, sinónimo? pues sinónimo no, una cosa es sembrar y Entonces, otra ¿qué? cosa es recoger, No, pues yo pero estoy hablando de la cosecha y la mies. no, la mies es la cosecha. Ah, sí, por eso, es Por cosechar, eso, sí, recoger el fruto, eso. por eso. Sí, sí, por eso, pero por si no, es que la palabra mies es rara. Yo no la entendía, por Mies no. eso Mies y fruto para mí son lo mismo, ¿no? mies y cosecha, sí, sí, señora. Mm. Bueno, pero sí, está chévere la pregunta porque son cosas distintas. Eh, pero bueno, quizás es lo que nos está tratando de decir Jesús, no, y nos estamos haciendo un problema bobo, como estaba diciendo. Pero creo que la pregunta está interesante, la verdad. Cuando hablábamos de que la siembra de la palabra de Dios, hablábamos que es sembrada en distintos campos. Y en quienes es sembrada, tienen la revelación del reino de Dios y llevan un fruto. ¿Cómo así que los discípulos fueron llevados a recoger ese fruto? ¿Qué podríamos pensar acerca de eso? Yo no, en el versículo 1, dice, en el versículo 2, perdón, les decía que la mies es mucha y los obreros son pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Decíamos que la mies es la cosecha y los envió como a eso, a la mies, a la mies, a la cosecha.
¿O qué piensas, Lee? ¿Piensa que por ahí la pregunta está mal formulada? Quizás simplemente dijo la cosecha, pero es un tema, es lo mismo. O la cosecha es una manera de llamar el campo, podría ser. Y entonces estamos dando vueltas. Pues que como que dice que la mies es mucha, pero eso significa que ya está lista. Es que la cosecha justamente es cuando ya está, ya creció, cuando ya está el fruto, digamos. O Por la eso, cosecha es el acto de recoger el fruto, me parece. pero se necesita hacer todo un trabajo de campo antes. O sea, los Exacto. obreros hacen todo. O sea, es que yo pregunto, si dice que la mies es mucha y los obreros pocos, pidan al señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿eso es igual a la cosecha ya está lista? Sí, Es que la cosecha es cuando ya es el trabajo de recoger los frutos que se dieron. Pues Pero no es un fruto, es que ya vi, el trabajo es que el señor vino, ahora toca ir a sembrar la semilla. estaba pensando algo, quizás lo estamos relacionando de una manera equivocada, porque dice que la cosecha es un conjunto de frutos que se recogen de la tierra en la época del año en que están maduros. Em, entonces podríamos relacionarlo con que, ay, no es que la siembra y cerrarnos a que la siembra es predicar el evangelio y como así, ¿quién predicó antes? Pero podría ser que no lo esté diciendo en ese sentido, en el sentido de que ellos van a las personas que, yo siempre lo he visto como en el sentido de que están como la cosecha es mucha, o sea, hay mucho que ir a recoger y trabajar, o sea, los campos están listos. Ay, es que lo estoy pensando así porque hay otro versículo que les dice, levanten su cabeza y vean los campos, están listos para la cosecha, ya me acordé. Juan, eso está en Juan. Entonces creo que ahí podríamos encontrar el sentido. Que Jesús les dice, levanten sus ojos y miren que el campo ya está listo para la cosecha. Uy, qué buena que acabo de de encontrar. Jesús dice en Juan 4 versículo 34 estoy leyendo. Bueno, versículo 32. Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y los discípulos se preguntan si alguien le había llevado comida, o sea, estaban preocupados porque Jesús no comía. Y dice el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? La siega también es como otro sinónimo, recoger frutos, cosecha. Alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y yo os envío a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Bueno, esto está interesante. Entonces les dice Jesús que los campos ya están listos para la siega, la cosecha. Entonces, justamente hablándoles Jesús de que su trabajo es hacer la voluntad de Dios. Es, es hacer, de que su comida, de que su alimento es hacer la obra de Dios. Entonces, mm, el que siembra, el que ciega recoge fruto para vida eterna. Qué interesante como lo está diciendo Jesús. El que ciega y que recoge la cosecha, recoge fruto para vida eterna. Entonces podría estar más enfocado en los discípulos, en la obra de los discípulos, que su labor es recoger frutos y llenarse de frutos para vida eterna, o sea, trabajar en busca de mis frutos que yo tendré en el reino de los cielos, podría ser. No sé si estoy analizando mal. Eh, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Y acá dice Jesús, lo que dice mi abuelito. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. O sea, sí es relevante lo que estábamos hablando. Yo os envío a Eso lo iba a cegar leer yo. lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habréis entrado en sus labores. ¿A qué labores nos envió Jesús? ¿O a qué labores envió a los discípulos? ¿A qué campo envió Jesús a los discípulos? ¿Quién me puede responder? A recoger la cosecha. Pero acá está diciendo, yo los he enviado a cegar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes entraron en sus labores.
¿En qué labores entraron los discípulos? ¿En qué campo entraron que ya estaba sembrado? A cosechar, a No, recoger la cosecha. sí, pero ¿en qué campo entraron? Está diciendo otros labraron. ¿En dónde se están metiendo? ¿Qué es eso que los otros labraron? ¿Sí me hago entender? ¿En qué campo se están metiendo a cosechar? Esa es la pregunta. Donde se sembró, Bueno, pero ¿dónde se sembró? en En los el pueblo de campos. Israel. Sí, En en el el campo, en el pueblo de Israel, exacto. Pero es que como dice que no es hablando, es hablando de cosecha, cosecha, pero cosecha, para mí cosecha son las almas que escucharon las palabras, no las personas que dispusieron su corazón para escuchar la palabra y la atesoraron en su corazón. Para mí esa es la cosecha. Sí, sí, no, es que yo creo que va por ahí, pero vamos viendo a poco qué va diciendo la Biblia, qué nos va revelando la Biblia. Bueno, Entonces sí, es otro campo y creo que eso queda muy claro con la pregunta que, no sé si alguien tiene otra opinión acerca de en qué campo, pero creo que es muy evidente que están en el campo de Israel, labrado por otros. Y se me viene también en la palabra ahí en Juan, cuando Jesús les dice que, se los voy a leer para no decirlo tan al aire. Dice, ninguno puede venir a mí, a Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. O sea que si no es llevado por Dios a Jesús, no puede nadie llegar a Jesús. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Entonces es interesante esta parte porque dice que nadie puede llegar a Jesús sin que Dios se lo permita. Y lo interesante que dice acá es que no es que alguien oyó a Dios y Dios le dijo, sí, pase, hágale. ¿Dios puede ir a Jesús? Sí, puede ir, vaya. Sino que dice que todos los que fueron enseñados por Dios han visto a Dios. O sea, todos los que han oído a Dios han visto a Dios. Entonces está hablando de todos los que llegaron, acá más atrásito le dice, en Juan 5. En Juan 5 dice, escudriñad las escrituras porque os parece que en ella hayáis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces está hablando que las escrituras son las que hablan de Dios. O sea, nadie puede ir a Dios si no le hubiera sido dado el Padre, si no hubiera sido enseñado por Dios. Y Dios reveló ya antes de antemano todo lo que tenían que hacer. Ya Dios preparó todo un campo hace 2000 años antes de Jesús, 3000 más o menos, no sé, ni idea, no, 1000, ni idea. Pero ya preparó todo un campo, ya les dijo, el Mesías va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer esto, y les dijo tal, tal cual. A mí me impresiona mucho leer las profecías, eso es impresionante. Las profecías que son testimonio vivo de que Jesús es real y todo lo que hizo es real, y de que Él es Dios, están ahí escritas. Y eso fue todo el campo que labró el Padre. Y dice otros, los profetas fueron los que labraron también ese campo. Entonces creo que queda muy evidente con la pregunta. ¿Qué sería esa siembra de otros? Y lo que van a hacer los discípulos es a recoger esa siembra, a recoger esos frutos para vida eterna. Y me gusta más verlo así porque es más amplio, no es solo predicar, 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 sino que nuestra vida consiste y Jesús nos mandó a recoger frutos para vida eterna. A que nosotros en nuestra vida, ya lo hemos visto en otros estudios, nos esforcemos y busquemos frutos para vida eterna. O sea, me parece muy chévere porque he estado pensando en eso últimamente, eh, que Dios lo que nos revela es muy bonito, lo que nosotros tenemos acá es muy bonito, que nosotros entendamos que la vida acá, o sea, que nosotros como personas, Dios nos revele que la vida es más que lo que estamos acá, es más allá de este mundo. Entonces, que la vida tiene otro propósito más allá de este mundo. Y eso es lo que nos revela Dios. Eso es lo que nosotros llamamos el espíritu, las cosas espirituales que son para siempre. Y entonces siempre hemos hablado de trabajar para esas cosas. Y lo que nos da Dios es muy chévere, que nuestra vida ya no se enfoca en, ay, la universidad, el trabajo, ¿qué hago? Ganar plata, ¿qué metas tengo? Y uno las sigue teniendo, ¿no? Yo no las dejé de tener. Pero ya mi propósito de vida y mi sentido está en recoger frutos para vida eterna. Y creo que es lo más inteligente que todos los que estamos acá podríamos hacer.
que nuestra vida consista en recoger frutos para vida eterna. ¿Cómo puedo hacer para recoger frutos para vida eterna? ¿Cómo puedo hacer para que mi vida sirva para mi eternidad junto a Dios? Y hemos hablado también de las recompensas, o sea, eso es totalmente bíblico, que lo que nosotros hagamos allá es para la eternidad, y según hagamos acá, recibiremos allá. Entonces, ¿para qué vamos a aprovechar nuestra vida? Entonces Jesús, volviendo ya a Lucas 10, qué buena pregunta, abuelito, estuvo bueno ver eso. Y creo que ninguno lo pensaba de esa manera, creo que todos pensábamos que sembrar justamente era predicar el evangelio, pero los que sembraron fueron los profetas, pero eso es lo bueno de la Biblia, está hablando en ese sentido, por eso les dije que me di cuenta que me parece que es un mal análisis quizás, porque la siembra en un sentido es que la hicieron el Antiguo Testamento, las profecías, pero en otro sentido la siembra está hablando Jesús, que también es la predicación del Evangelio, entonces está bien, pero tuvimos que hacer todo este trabajo para entender qué está diciendo Jesús puntualmente. Entonces, bueno, chévere, chévere porque yo también lo pensaba de esa manera. Entonces los mandó a cosechar, y eso mandó a los discípulos, qué chévere, a cosechar, a que cosechen frutos para vida eterna. Y entonces sí, mucho de eso consiste en nuestra tarea en predicar el Evangelio. Creo que nosotros sabemos que la recompensa nuestra está por las almas que recogemos acá en esta tierra, por las almas que salvamos, por la nuestra, bueno, pero también por el servicio, sabemos que recibiremos recompensa por hacernos tesoros en el cielo. Entonces los envía puntualmente a recoger la cosecha. Uy, qué chévere haber visto eso. Chévere, chévere. Bueno, sigamos. Entonces estamos en Lucas 10 en el final de la instrucción. Y entonces les dice que donde no lo reciban y le rechacen, eh, como dice, donde no lo reciban, salgan por sus calles diciendo aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nosotros, los acudimos en contra suya. Pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes y les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad que no lo recibió. Entonces, bueno, eso ya vimos la vez pasada. ¿Qué concluirían ustedes de esa parte? De eso que acaba de decir Jesús. ¿Qué concluirían de todo eso que dijo Jesús? Bueno, de todo eso que acaba de decir Jesús, ese pedacito nomás. Volvimos a Lucas 10, por si no se había entendido. Volvimos a ese pedacito de Lucas 10. ¿Qué concluirían ustedes de eso que acaba de decir Jesús? Que cuando no lo reciban, salgan y se sacudan el polvo de los pies en contra y que el castigo para ellos va a ser más duro que el de Sodoma, que el que va a ser para Sodoma. Para Sodoma. No escuché qué preguntaste, es que no está aquí tocando piano. Lo que pregunté fue acerca de lo último que vimos la vez pasada, que fue que les dice que cuando si no lo reciben, que se sacudan el polvo de los pies y que el castigo va a ser más duro para Sodoma. Digo, para ellos que para Sodoma. Entonces, ¿qué concluirían ustedes de eso que dijo Jesús? De esas palabras que nos dio Jesús la vez pasada. ¿O no concluirían nada? Es no. Pues que les va a ir peor a unos que a otros, Sí, les va a ir peor porque les va a ir peor. porque escucharon el mensaje y no lo quisieron recibir, en cambio los otros no escucharon ese mensaje. Sí. ¿Quién más quiere decir? ¿Qué piensan? Pues sí, que el que tiene su corazón endurecido y lo cierra más para no escuchar la palabra del Señor, pues que ese ya está condenado prácticamente. Ese ya está condenado. Sí, chévere lo que está diciendo mi abuelita, porque lo está ligando a cuando Jesús dice que el que no cree ya ha sido condenado. Chévere. Sí, Y yo bueno, me acuerdo que hablamos también más de que era como quitarse una responsabilidad, que era más también por ellos, como para que no se sintieran responsables del resultado. ¿No habíamos hablado también de eso? sí, me acuerdo que lo habíamos hablado. Sí, sí, bueno, ya cerrando ya eso para dejarlo en el pasado. Eh, sí,
que habíamos hablado dos cosas importantes. La primera que me parece importante es que les dice que se vayan. O sea, si lo rechazan, váyanse. A veces uno insiste mucho y es que uno entiende la importancia. Y justamente este texto que resalta la importancia de no escuchar el evangelio, resalta lo importante que es que la gente no escuche el evangelio. O sea, se van a perder eternamente. Eso nos está diciendo el texto. Pero algo también muy importante que nos está diciendo, aunque nosotros entendamos eso, si nos rechazan, vámonos, o sea, no hay nada que hacer. Por más que sabemos que es muy importante, bueno, ¿qué vamos a hacer? La persona no quiso recibir. Hay que irse a la siguiente ciudad. Hay una parte en Hechos donde muestra que dijeron esto los discípulos, Pablo y no sé quién, y Bernabé creo, cuando, y lo chévere es que no es que les dijeron, no queremos que nos prediquen acá, sino que para que se fueran de la ciudad los empezaron a perseguir. Y ellos salieron corriendo porque literalmente los desecharon, los sacaron de la ciudad. Y ellos saliendo sacudieron sus pies y inmediatamente dice que se fueron a otra ciudad cercana. Entonces eso es lo chévere que siempre ha resaltado, a mí me parece muy importante eso que ha resaltado Jesús, que en este laburo, en este trabajo que nos viene encomendando y dando instrucciones, él resalta mucho el no pierdan el tiempo, váyanse, no se preocupen por nada, incluso si lo rechazan, váyanse de ahí y váyanse a otro lado, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa para ustedes? Porque nos damos cuenta que sí importa mucho para ellos. Pero ustedes, como dice mi tía, no se pongan la responsabilidad y no se preocupen. Váyanse de ahí. Váyanse y anúncieles a ellos que se les acercó el reino de Dios. Sacúdanse el polvo de sus pies en testimonio contra ellos y sacúdanse el polvo. La vez pasada también hablábamos que se sacudían como que también en testimonio contra ellos y les anunciaban a ellos que se les acercó. Como que, oiga, usted me rechaza, pero sepa que se le acercó el reino de Dios. O sea, que eso quede bien claro porque de verdad es importante el asunto. Bueno, eso vimos la vez pasada. Fin de ahí, no hay nada más que quieran añadir. Listo, seguimos. Eh, y les digo que el castigo será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. A mí me parece muy interesante esto. Pregunta, ¿quién sabe qué es la historia de Sodoma? ¿Qué hizo Sodoma? ¿Quién me puede decir? En breves palabras, por favor. ¿Quién me podría decir? Pues que el pecado de ellos era prácticamente el pecado de la sexualidad prohibida, pues de lo que no debían hacer, ¿cómo es que se llama eso? Pues lo que se llama Sodoma, sodomía, Ah, sí. porque pues, querían tener relaciones sexuales con todos, hombres con hombres. Ahora sí tocó como la reina de belleza, hombres con mujeres, hasta los niños estaban en pecado grave. Y lo mismo creo que también tenían pecado de la misma zoofilia, creo, que tanto era el pecado tan degradante era, que por eso Dios decidió exterminarlos. Sí. Bueno, chévere porque eso le iba a preguntarme ahorita. Bueno, sabemos que eran lo peor de lo peor, la creme de la creme. Y le quería preguntar eso, un ejemplo, para que nos ejemplifiquemos un poco y entendamos. Igual creo que es la historia de Sodoma y Gomorra es de las cosas más famosas. Es el típico ejemplo de lo peor de lo peor. Eh, y sí, un ejemplo es eso, por ejemplo, lo que decía mi abuelita, lo que hacían. Un ejemplo es cuando van a visitar unos ángeles la ciudad, y lo chévere es eso, que van a visitar la ciudad a ver si se arrepintieron de su maldad, y cuando llegan los ángeles, se reúnen todos afuera de la casa a los que los ángeles entraron porque los quieren violar. Entonces, bueno, eso es un Sí, ejemplo chévere de la maldad de ellos, o sea, de verdad, eso eran unos desquiciados. Yo no sé si nosotros llegamos a ese nivel de maldad. Pero lo chévere y lo que me gusta mucho de la Biblia, que siempre es como, uy, no, pero yo no soy tan malo. Lo chévere que está diciendo acá Jesús es que si a Sodoma y a Gomorra les hubieran predicado el Evangelio y hubieran visto las señales, se hubieran arrepentido. Por tanto, los que se les predicó el Evangelio y vieron las señales, se les va a ir peor, porque su maldad es peor que la de Sodoma y Gomorra. Eso me parece muy interesante. Yo resalto eso de ese versículo. ¿Qué piensan? sí, claro, va a ser peor porque se les compartió, se les habló de las señales y de todas las cosas del Señor y aún así lo rechazaron y siguieron en su pecado y en su maldad. Sí, o sea, los que desechan a Jesús después de haber visto su gloria, su manifestación de la gloria,
son más malos que Sodoma y Gomorra. Veamos el siguiente versículo, versículo 13, que los voy a poner acá. Y ahora sí entramos en de lleno. Dice, hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en ceniza y en silicio se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Bueno, esto es un poco lo que les decía, me adelanté. Que la maldad es más grande porque si a ellos se les hubiera predicado el evangelio, a todos esos Sodoma y Gomorra, Tiro y a Sidón, que son los peores, se hubieran arrepentido. Sin embargo, nosotros se nos predica el evangelio y vemos las señales y no nos arrepentimos. O sea, eso manifiesta un poco la maldad que hay dentro realmente de nosotros. O sea, somos peor de malos que Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón. ¿Alguien sabe qué pasó en Tiro y en Sidón? No, yo no sé. No, yo no me acuerdo bien. Pero Ah, un momento. Yo ahí ¿qué? quería decir una cosa porque de pronto, pues, no sé. Es que cuando uno oye eso, pues se oye bastante fuerte, que uno, o sea, que ellos eran violadores, homosexuales y hay que pensar que uno es peor que eso. Entonces uno dice, pero ¿cómo, o sea, cómo yo voy a ser peor que un violador? Entonces, no sé si el Señor quiere como mostrar esa parte como espiritual de que igual usted como que a la final, no es que usted sea peor porque, ay, usted es más violador o usted es más homosexual, em, sino como decir, usted igual merece la muerte y no hay nada que lo pueda hacer salvar. Entonces quería como decir eso en forma de medio de pregunta, no sé. Sí, sí, eso es lo chévere, que para nosotros la maldad consiste en quién es más violador. Pero lo interesante aquí es lo que está diciendo Jesús es que peor les va a ir a los que rechazaron el evangelio, o sea, están peor que los violadores, no porque sean más violadores, y nosotros tendemos a pensar eso porque somos humanos, obviamente. Para nosotros el peor es el que hace la combinación de estas atrocidades mayores. Pero y delante de los ojos de Dios, ¿qué dice mi tía? Bueno, primero, antes de mi tía, todos somos malos delante de Dios, es lo que está diciendo Sebas. Pero, pero bueno, ahora sí la pregunta que dice, ¿qué dice mi tía? Sí que me parece importante como entender que no se trata del homosexualismo, sino de que ellos no tenían el evangelio. O sea, si ellos hubieran escuchado esa noticia buena que en este lugar sí están escuchando, hubieran tenido la posibilidad de arrepentirse, de ser perdonados, independiente de su pecado. Estos sí tienen la oportunidad y no quieren escuchar. Entonces, ¿quién es peor? O sea, ¿quién es peor? El que no cree en Jesús. Ellos no tuvieron la oportunidad porque Jesús no estuvo ahí, pero esto sí. Por eso hay una parte donde Jesús dice que el pecado es no creer en Él, cuando dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado y el pecado es no creer en Cristo. Entonces, claro, en ese momento no se podía, en el momento de Sodoma y Gomorra no se medía el pecado así porque Cristo ni siquiera había venido. Entonces había un tema de conducta muy fuerte que seguramente estaba haciendo una transgresión a la ley en su momento de Dios, pero si ellos hubieran oído el Evangelio, se hubieran podido arrepentir y hubieran podido ser perdonados. Ahora estos lo están oyendo y sin importar cuál sea su conducta, buena, mala, no importa si sean mejores que los de Sodoma y Gomorra, o sea, están peor que ellos, solo por no creer en Jesús. Bueno, chévere, sí, sí, estoy entendiendo más lo que están diciendo. Y está muy chévere lo que están diciendo. Eh, Porque justamente creo que radica en esto de que dijese Jesús que el pecado es que ya no crean. Entonces, eh, ¿qué va a decir mi abuelita? ¿Abuelita iba a decir algo?
Sí, hijo, espera que me perdiste. Espera. Ay, espere que me perdí. Ya. Sí, iba a preguntar, Ciro y Sidón, ¿acaso no fue que no quisieron que Jesús entrara a predicarles? ¿Y no fueron esas ciudades donde Jesús fue rechazado? Eh, no sé ahorita en qué parte, que no sé. ¿Lo leímos en Lucas? ¿Eso? No es que yo no me acuerdo dónde está eso, pero a mí me da la impresión de que fueron ciudades donde Jesús, donde no escucharon la palabra, donde no permitieron que Jesús hablara. Tiro y Sidón, Sí, me Sí. parece mucho. yo no recuerdo la verdad. A mí me parece que sí, pero no estoy muy segura y no sé dónde está eso. Por eso es que él dice que para ellos el castigo va a ser peor, porque no quisieron recibir la palabra, que no el castigo iba a ser peor que el de Sodoma y Gomorra, porque ellos obraron sin tener conocimiento de Dios, pues. Por eso, como no conocían el pecado, para ellos todo fue como normal, pero ya cuando llegó Jesús y empezó a predicar, esas dos ciudades creo que rechazaron a Jesús, me parece mucho que no quisieron escuchar, no me Sí. acuerdo. Por eso es que él dice que para ellos va a ser ese castigo peor que Sodoma y Gomorra, porque no quisieron escuchar las buenas nuevas pues, de salvación. Sí, no, y sí, igual por ahí ahorita, no estoy seguro, pero creo que por ahí se está confundiendo porque creo que es al revés. Tiro y Sidón son los que si se les hubiera predicado el evangelio y visto las señales se hubieran arrepentido. Pero las ciudades a las que está acusando, digamos, está Bethsaida y Corazín. Creo que por ahí está entendiéndolo al revés, ¿o no? Perdón, sí, Bethsaida y Corazín, sí. Eso. Entonces debió ser a esas ciudades que lo rechazaron, no Tiro y Sidón. Sí, tiene razón. Porque me equivoqué, pero igual es prácticamente lo mismo. Ellos creo que no aceptaron a Jesús. Sí. Betsaida y Corazín es donde ellos están, ¿no? Pues ellos están en muchas ciudades. Eso es lo que sabemos. ¿Dónde Están están en- en ese momento, cuando están predicando o cuando él los distribuye? En ese momento sí entiendo yo. Pues Muestre, aquí toca no dice. Acá no veo dónde. Por ejemplo, en la última parte donde dice dónde están, es en el versículo, Lucas 9 versículo 56 que dice, y se fueron a otra aldea. Y después dice, yendo ellos, y ya, o sea, no dice mucho más. Pero pues según como el contexto sí es como que está hablando que si ellos no creen, entonces va a ser más duro el castigo que, entonces pues sí pareciera como que Corazín y Betsaida es donde van a ir a hablar. Sí, Yo también lo entiendo así. sí, al final eso es lo que está diciendo ahí Jesús, que nos podría ser que fueron o que ya fue, yo lo entiendo como que ya fue y no quisieron arrepentirse, que ellos viendo las señales, sí, fue una ciudad que no quiso arrepentirse a pesar de ver las señales y escuchar el evangelio. Bueno, ahí como para hacer un poquito de contexto de Tiro y Sidón, aquí busqué la mejor parte que me dijera mejor qué hicieron Tiro y Sidón, porque ahí da como unas concordancias a ver qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Y dice Joel 3, versículos 4 en adelante, no sé hasta dónde. ¿Cuál hijo? Joel 3, Joel, no sé cómo se dice. Joel o Joel 3, 1 en adelante. Dice, porque aquí, bueno, Jesús no, está hablando aquí no sé quién, el profeta o Dios. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver de la cautividad de Judá y de Jerusalén, de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y haré descender el valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y, y también, ¿qué tengo yo con ustedes, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Quieren vengarse de mí? Y si de mí se vengan, bien pronto haré
yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque se llevaron mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metieron en sus templos. Y vinieron a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo levantaré el lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Bueno, eso es como lo que encontré acerca de que hicieron Tiro y Sidón. Y está chévere e interesante lo que está diciendo, porque es como que Tiro y Sidón se metió con Israel, se metió con la esposa de Dios, que para nuestro contexto actual la esposa de Dios es la iglesia. Se metieron y está chévere con lo que les decía de Hechos, porque cuando a ellos los echan de la ciudad, no es que los echan diciéndoles, no, no quiero escuchar, los echan persiguiéndolos porque no quieren, o sea, los quieren matar porque les predicaron el evangelio. Y entonces está interesante. Pero la diferencia es que acá ellos vieron señales. Creo que ahí radica el juicio, en que vieron la gloria de Dios, vieron las señales y escucharon el evangelio y no se quisieron arrepentir. Entonces yo hago una pregunta. ¿Cómo es posible que alguien viendo no solo las señales, sino la gloria de Dios, viendo lo que Dios tiene para nosotros, eso que cada uno de nosotros ha experimentado, esa vida eterna, esa vida espiritual, eso que nos ofrece Dios, cómo alguien experimentando esa gloria de Dios dada a los hombres puede desecharlo, decir esto no me sirve para nada? ¿Ustedes qué piensan? Porque tienen el corazón endurecido. Pero ¿cómo podemos ser tan malos? Incluso no Pues diría sí, malos, diría bobos. No creen, pues no hay creen. gente que es así, hijo, el corazón endurecido, el conocimiento entenebrecido, total. Hay gente que uno les habla y no escuchan y no escuchan y no escuchan. Y no, y siguen en lo mismo y no. Sí. ¿Qué dice mi abuelito? ¿Qué iba a decir mi abuelito? No creen. Son los que no creen en nada de Dios. Pero ¿cómo es posible que uno viendo las señales y viéndolo, experimentando la gloria de Dios, viendo eso que hemos hablado que Dios tiene preparado para el hombre, esa plenitud más allá de nuestros entendimientos, esa vida más allá de nuestros entendimientos, ¿cómo es posible que la gente deseche eso? Algo tan grande y tan maravilloso. Pero lo ven y no lo creen. Por eso lo Sí, desechan. sí, Como de pronto un tema también de ego humano. Como que sí, está muy chévere lo que usted hace, pero yo prefiero, o sea, como que hay un ego en donde el hombre deja de ser protagonista y pasa a ser protagonista a otro ser, y eso como que choca. Como que sí, está chévere, pero yo no soy, o sea, es como sí, como que el hombre tiene una tendencia a endiosarse a sí mismo y cuando ese poder se le quita, pues no todo el mundo lo acepta. ¿Sí me explico? sí, sí. Está interesante lo que está diciendo mi tía. O sea, Mm, es difícil, y se necesita como, por eso la convicción como que venga del espíritu, porque nosotros mismos, pues es muy difícil. Yo me acuerdo una vez que hablábamos, no acá, sino en otro grupo, de por qué a la gente le molesta tanto Jesús, porque decíamos que a la gente no le molesta hablar de Dios, de la espiritualidad, de que hay algo más, pero cuando le nombran a Jesucristo, sí hay muchos que ya no les gusta, no les parece, porque les molesta que como que en una sola persona esté el camino, la verdad, la vida, la salvación. Es como que, ¿por qué? Entonces yo me acuerdo que Sebas decía, ¿sabes? Algo que me parecía chévere y era como un tema de percepción, porque hay gente que dice, ¿y por qué él, no? Entonces ese ego de,
¿Y por qué él? ¿Y por qué no pueden ser otros? ¿Y por qué no? Incluso eso hasta esconde el hecho de ¿y por qué no puedo ser yo? Pero ¿por qué no pueden ser otros, no? Porque tiene que ser él. Entonces yo me acuerdo que Sebas decía que esa es una, o sea, es cuestión de perspectiva porque también él ponía el ejemplo de, es como si a mí me dieran el número de la lotería. O sea, si yo le digo, si yo les digo, tengo el número de la lotería y se lo quiero dar a todos porque quiero que todos ganen y que todos tengan, o sea, es un número y ese único número todos lo pueden tener. Y que la gente dijera, no, no quiero, no, ¿por qué no puede ser otro número? ¿Por qué no? Porque todos no podemos tener un número diferente. Pues porque la lotería se gana con un número único. ¿Lo quiere o no? No, no lo quiero porque tiene que ser su número. Era como algo así. ¿Y por qué un ejemplo con la lotería? Pues porque se supone que en Cristo pues tenemos el tesoro más grande que es salvación gratuita y con eso vida eterna. Entonces, a mí me parecía chévere ese ejemplo como para entender que es un tema de ego humano. No quiero que sea a través de un solo hombre, pero es que es más fácil para todos. Es un solo camino. No, pero ¿por qué tiene que ser un camino? Pues porque es más fácil para todos. Ay, pero estrecho, ¿por qué tiene que ser estrecho? Pues porque es para que entre usted solo y eso es más fácil, no, no le echa carga de ningún tipo. No, no, no quiero, no, porque tiene que ser así. Es un tema muy de ego humano, del corazón humano, que tiene esa tendencia. Sí, para mí eso se llama un ego muy subido, una altivez muy, muy alta. Se creen más que Dios. Sí, Es una ceguera. Y también es lo que le pasó a Eva en el huerto. O sea, puede comer 800.000, 500 millones de árboles. ¿Y este por qué no? ¿Por qué no? Porque se va a morir. Ah, pero yo quiero este. Ah, es que este me va a dar conocimiento. O sea, no tengo que depender de Dios. Puedo depender de mí mismo. Ah, yo quiero ese. Nos hacemos dioses a nosotros mismos y eso es difícil. O sea, necesitamos entender que somos dependientes, que somos débiles, que no somos autosuficientes. Eso es creer en Dios y eso es difícil. Eso cuesta. sí, chévere, sí. Sí, yo estoy pensando por qué somos tan raros y no tan raros, tan bobos. También estaba pensando por qué Sebas tiene una camisa de Unión Magdalena. Eh, pero sí, es muy raro. ¿Y por qué uno, no solo los que no creen, sino porque uno siempre quiere meterle su vaina a Dios? ¿Por qué nosotros queremos meterle nuestra doctrina, nuestro pensamiento a Jesús? Y no es como usted lo dice, sino es como yo lo digo. Y Jesús no está diciendo esto, sino está diciendo esto. ¿Y por qué lo queremos acomodar a lo que a mí me parece? En vez de simplemente agachar nuestra cabeza y escuchar lo que está diciendo Jesús. Y nos pasa todo el tiempo, por más que yo sea alguien que lo dice mucho, por ejemplo, me pasa mucho y me ciego a lo que a mí me parece, o lo que yo escuché, o lo que a mí más se acomoda, y porque somos tan bobos. Entonces sí, es bien curioso y me gusta eso que está diciendo mi tía del ego. Busquemos un momentico, me parece muy chévere y va directo al grano. Juan 13. 12:37 al 43. Bueno, ¿por qué los judíos no creían en Jesús? Estoy hablando desde una Biblia que se llama Dios habla hoy. Bueno, ahorita si acaso le digo que se salte un versículo a otro, bueno. Bueno, a pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en él, pues tenía que cumplirse lo que escribió el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Así que no podían creer, pues también escribió Isaías. Dios les ha cerrado los ojos y ha entorpecido su mente para que no puedan ver ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Isaías dijo esto porque había visto la gloria de Jesús y hablaba de él. Sin embargo, muchos de los judíos creyeron en Jesús, incluso algunos de los más importantes, pero lo decían en público, pero no lo decían en público por miedo a los fariseos, para que no los expulsaran de las sinagogas.
Preferían recibir la honra que dan los hombres a recibir la honra que da Dios. Eso ahorita. Bueno, está muy chévere. Y está bien chévere lo que está diciendo acá Juan, porque toca dos cosas que ustedes dijeron. El tema de la gloria de los hombres y que está endurecido su corazón. Entonces ya habíamos hablado un poquito de esto de que Dios endureció su corazón. Y esa es la razón por la que Dios habla en parábolas, para que no sea tan evidente su mensaje y que solo los, no sé, como que solo los verdaderos lleguen, como que los que de verdad quieren escuchar lleguen y que no sea tan evidente todo este misterio que para nosotros es tan evidente, tan extraordinario, digamos. Entonces, bueno, está chévere porque esto está escrito ya desde Isaías, o sea, esto ya es una profecía, que es esto que está pasando en este momento es una profecía. Esto me parece impresionante, la Biblia se cumple todo el tiempo. Bueno, y está chévere porque dice que Isaías, que es quien dijo la profecía, profetizó y dijo estas cosas, Señor, ¿quién creyó? Dice que Isaías vio la gloria de Jesús y escribió estas cosas, o sea, Isaías vio la gloria de Jesús, o sea, lo que nosotros estamos hablando, todo lo que iba a traer la obra de Jesús, lo importante que es para nosotros, lo extraordinario que estamos hablando, el mensaje de Jesús, bueno, no sé si vio el mensaje, pero vio la gloria, por ahí borrosamente, pero la vio. Y viendo la gloria se dio cuenta que la mayoría no creyó, que él vio la gloria de Jesús, la gloria que iba a tener el Mesías, y de lo que se dio cuenta fue que muchos no creyeron. Y él dijo, Señor, no es, no es quienes no creyeron, la pregunta es, ¿quién creyó? Esa es la pregunta de Isaías. Y eso está muy loco, que viendo las señales la gente no quiere creer, porque su corazón está duro y hay algo ahí raro. Y chévere porque acá nos lo dice Juan, versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y tiene mucho que ver con lo que nos dijo mi tía del ego. ¿Por qué nosotros somos tan tontos? ¿Es que acaso lo que nos ofrece este mundo, lo que nos ofrece los hombres, este planeta, la gloria de los hombres, se compara ni siquiera con la gloria de Dios, con lo que nos ofrece Dios? Porque somos tan bobos que preferimos la gloria del mundo, la gloria de los hombres. Y justamente tiene mucho que ver con lo que hablábamos, de no querer arrodillarse ante Jesús. ¿Por qué? Y está muy chévere todo el desarrollo, digamos, que hizo mi tía acerca del ego, de que yo no quiero agacharme, yo no quiero darle mi vida a él, yo pienso que yo lo hago mejor, es que yo no quiero esto, es que a mí me parece que está mejor esto, pero al final lo mejor es Dios, pero el hombre no quiere agachar su cabeza, no quiere agachar su cabeza delante de Dios, porque amamos más la gloria de los hombres y la pregunta vuelve a lo mismo, ¿por qué somos tan tontos? Comparemos la gloria de los hombres con la de Dios y decidamos, ¿por qué somos tan tontos de verdad? ¿Por qué amamos más lo que nos ofrece este mundo y nuestro día a día que lo que nos ofrece Dios? Porque cada uno de los que estamos acá no le entregamos nuestra vida sin peros, sin excusas, inmediatamente. Sería lo lógico, ¿no? Después de lo que cada uno ha experimentado, entregarle nuestra vida. Y estamos hablando acerca de los que le predicamos el evangelio y sí, sienten ese rechazo, sienten ese miedo, sienten esa como rabia. Yo siento que a veces les molesta y sienten un rechazo de una, como no, yo no quiero que usted me ponga reglas, yo no quiero. También muchas veces el pensamiento cuando uno le predica a alguien es, yo no quiero dejar de hacer esta cosa, yo no quiero dejar de hacer esto, yo no quiero dejar de vivir de esta manera. Eso pasa mucho. Entonces la gente no quiere a Dios porque piensa que tiene que dejar muchas cosas. Entonces, bueno, muy chévere lo que estamos. ¿Qué quiere decir mi tía? Pues que sí puede parecer que uno es bobo, o sea, digamos lo que tú dices, porque somos tan bobos, y es verdad, pero que es que a veces cuesta mucho. Digamos, cuando el joven rico, el Señor, le dice que, o sea, él se acerca como con la alegría de presentar sus obras y decir todo lo bueno que ha hecho. Y dice el relato que, que le falta, pregunta él para heredar la vida eterna. Y el Señor le dice, ahora ve y vende todo lo que tienes. Y entonces él se entristece. Pues claro, porque es que cuesta, digamos, ahí no es fácil decir, tan bobo, pues agache la cabeza
corra a ver y venda todo lo que tiene, porque eso cuesta, porque ahí ya le tocó un tesoro. Algo, es como si, voy a poner un ejemplo extremo, como si fuera, no sé, mate a su novia, mate a su hija. Es como, eso ya duele, eso ya cuesta, eso ya es... Entonces, claro, eso es lo que tú dices. La gente dice, ay, me parece chévere, pero no, yo no quiero. Si hay una idea de dejar de hacer, pues porque también es cierto que sí, muchas veces, pues la fe demanda eso, porque se trata, es que también se trata de que nosotros hacemos ídolos, entonces necesitamos, el Señor dice que Él es único Dios y necesita, eso fue lo que le pasó con el joven rico, le tocó un ídolo. Sí, usted se porta muy bien y todo, pero usted tiene un ídolo. De hecho, el Señor lo dice después. Nadie puede servir a dos señores. Entonces, quiere entrar quiere heredar la vida eterna, necesito que me tenga solo a mí como Dios. Y ahí vuelve el choque. O sea, hay gente que dice, sí, Señor. Hay gente que dice, ¿y por qué? ¿Y por qué solo? ¿Y por qué? Entonces, como que hasta que eso no sé ni cómo sucederá, pero hasta que uno no entienda que hay un solo Dios, que hay un solo Dios verdadero, que a Él hay que escuchar, a Él hay que seguir, a Él hay que servir, pues es difícil. Y eso creo que es un ejercicio diario, porque es tan fácil hacer ídolos todos los días, porque esa Sí. también es nuestra tendencia. Fuimos creados por Él para adorarlo a Él. O sea, en nuestro interior, nuestra naturaleza es de adoradores. Entonces vamos a adorar lo que sea, hijos, equipos de fútbol, dinero, posesiones, a nosotros mismos, belleza, ejercicio, comida, lo que sea, lo que sea. Pero va a haber adoración de nuestra parte en cualquier cosa, es fácil, digamos, es nuestra tendencia también. Sí, qué chévere Yo- todas las cosas. ¿Qué quiere decir mi abuelita? bueno, yo no sé, pero yo pensaría que también tiene mucho que ver la siembra, ¿no? En ese sentido. Porque, por ejemplo, yo cuando conocí al Señor, yo empecé a orar por mis hijos, por mis generaciones. Empecé a orar por mis tías, la familia de mi mamá, y ya hay muchas tías que son cristianas. No sé si habrá sido por mis oraciones o por las oraciones de otras personas, ¿sí? Que han conocido al Señor. No sé si sigan con Él o no sigan con Él, no sé, pero al menos ya han conocido al Señor, que me he dado cuenta yo por algunos, por Facebook y esas cositas así. Entonces yo pienso que también cuando una persona es así de orgullosa y de altiva, que no quiere doblegar su ego ante las cosas del Señor y no quiere reconocerlo como su Dios, así sea Dios, así no sea Jesucristo, sino en el nombre de Dios, pues de todas maneras hay personas que seguimos orando por muchas personas y en algún momento Dios prospera esa oración, permite que haya una cosecha, que Dios tenga misericordia y diga, sí, esta persona ha estado orando por esta otra persona que no quiere ser humilde ante mí, que no quiere arrodillarse ante mí. Vamos a escuchar esa oración y vamos a poner amor en su corazón. Vamos a cambiar su corazón de piedra por corazón de carne. Yo digo que eso también tiene que ver mucho la siembra y la cosecha. Pues yo diría eso, ¿no? Que eso viene también como unido, no sé si estoy equivocada. Sí, no, está muy chévere lo que está diciendo mi abuelita. Y sí, esa es nuestra labor, predicarle a la gente y como justamente eso, nosotros sembramos y puede que esta persona no se convierta acá, pero que otro haciendo la labor se convierta. Pero también oramos para que la gente sea sensible. Y entonces nuestra vida y también chévere, chévere lo que estás diciendo porque al principio, qué chévere, qué chévere. Al principio vimos que estábamos hablando de que Dios nos mandó a recoger la cosecha. Y nuestra vida consiste en eso, en lo que está diciendo mi abuelita, en trabajar en pos de eso, en recoger la cosecha y nosotros estamos para eso, es muy difícil, lo he estado pensando y es verdad, es muy difícil. Aunque es lo mejor, nosotros somos muy duros y es muy difícil.
es muy difícil decir Dios es mi vida y a él adoro, él es mi Dios. Entender que Dios es mi Dios y hacerlo Dios es algo complicado. Y es muy chévere lo que estamos eh, viendo. Entonces, sí. Bueno, ahí puse, no sé si ven el reloj que puse al lado de mi cara. Nos dicen, ¿se ve? No. Sí, Sí, Ah, ese ¿quién quiere reloj. ser millonario? está Llama a muy un chévere amigo. esto. Eh, lo puedo para el tiempo que nos queda. Ya nos quedan 4 minutos. Eh, entonces estábamos diciendo que sí, al final es verdad lo que está diciendo mi tía y no es solo para los que se les está predicando nuevo, sino que como dice mi tía, cada día uno tiene que hacer de Dios su Dios, porque no es como que un día lo hice mi Dios y eso va a ser para siempre, sino que Dios dijo permanezcan y dijo cada día niéguense. Y cada día uno tiene que ver si Dios, chévere, lo vimos también hace poco, Jesús, si Jesús es mi Dios. Y en eso consiste nuestra tarea. Y eso es nuestro propósito. Ay, qué chévere. Qué chévere cómo se enlaza todo. Ese es nuestro propósito. Que cuando la gente decida seguir a Jesús, que veamos que seguir a Jesús es hacerlo Dios en mi vida y entregarle todo y dejar padre y madre, lo veamos en ese sentido. Cuando Él es mi vida, cuando de verdad no hay nada por encima de Él, en ese momento la gente experimentará la vida en el Espíritu, experimentará la gloria de Dios. Y es muy interesante también, iba a ver algo cortico, que no sé si viene tanto al caso, pero bueno, que incluso uno viendo la gloria de Dios como cristiano, o sea, la vida espiritual, habla la Biblia de que podríamos volvernos atrás y somos aún 3 veces más bobos, los que ya recibieron la vida y creyeron y se vuelven atrás, porque ellos sí que gustaron del don celestial, dice Pablo, me parece. ¿Qué iba a decir, Sebas, ya para terminar? No, me queda mucho. Que, pues que ahí también en eso que estás diciendo es donde es como fácil entender que hay gente que rechace a Dios porque es como cuando uno le dice a, no sé, al hijo o a la hija, uy, te va a traer un regalo, o sea, el mejor regalo que te puedas imaginar. Entonces llega uno con un libro y ella, o sea, era un libro, ella tenía en la mente otra cosa. Entonces así pasa con el Mesías, o sea, uy, llegó el Mesías y que, no, pues que perdone y que arrepientas de esos. Ay, no, no era un man que nos iba, no era un guerrero que. Entonces, no, pues yo, si es ese Mesías, pues yo no, no lo quiero. Gracias. Uy, qué lindo. Ya era eso. Sí. Sí, es verdad, yo creo que es complicado. Y es complicado también porque Jesús lo hace, hemos hablado de que Jesús la complica más. Y es muy chévere porque si no fuera Jesús, no sería nadie, solo Jesús lo haría de esa manera. Y es chévere porque Jesús se presentó como el más pobre y el más humilde y el más todo se hizo Dios hombre. Y así se nos presentó a nosotros y así nos dice, sígame. Y entonces uno lo ve y uno dice, uy, como que ese Jesús no. Ese Jesús no, pero en cambio cuando nos multiplicó el pan, uy, ese Jesús sí, hagámoslo rey. Pero Jesús les dice, no, ustedes se quedaron acá, yo no tengo que ofrecerles pan, yo les ofrezco algo mejor. Pasa que es difícil darse cuenta de ese algo mejor. Y lo chévere es lo que vimos ahora, porque estamos pensando en la gloria de los hombres. Para la gloria de los hombres algo mejor es oro, deme poder, deme que yo sea, no sé, el rey de la calle, que nadie se meta conmigo. Eso para nosotros es lo mejor. Entonces es difícil, pero es perfecto. Es perfecto el plan de Dios. Está oculto delante de los ojos de los hombres, pero nuestra labor es mostrarle eso a la gente. Y la gente verá qué hace. Si no nos rechazan, bueno, chao de ahí, pero esa es nuestra labor. Bueno, me tengo que cortar acá, tenía unas cosas que decir más, pero bueno, no sé si igual quedó más o menos bien lo que hicimos, no sé si quedó algo inconcluso que ya termina, ya no hay nada más que decir.